Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya sabéis, un canal dedicado principalmente a la fotografía de paisaje y naturaleza. Hoy he venido hasta aquí, hasta el macizo del Montseny, aquí en Cataluña, y concretamente hasta el Hayedo de Santa Fe, la Falleda de Santa Fe. Como veis, un bosque de hayas muy bonito y que en esta época en particular está absolutamente precioso y cuya característica principal, cuyo punto de interés, o al menos para mí, es un pequeño arroyo que lo recorre y que va formando pequeños saltos de agua y pequeñas pozas que lo hacen muy fotogénico. Así que pues he decidido venir aquí, dar un paseo, escapar un poco del calor y tomar algunas fotografías que os voy a ir comentando pues cómo las hago, las decisiones que tomo, etcétera, por si os sirve pues para coger ideas o de inspiración para vuestras próximas salidas fotográficas. Así que si os apetece conocer este lugar y ver cómo hago estas fotografías, pues os invito a que me acompañéis. Bueno, pues este es el lugar donde voy a tomar la primera fotografía de hoy y lo que me ha llamado la atención de este lugar principalmente ha sido primero pues esa raíz de ese árbol que veis aquí en la otra orilla del arroyo, una raíz pues muy llamativa, ¿no? Muy visible y recubierta de musgo con algunos helechos, y también lo que me ha llamado bastante la atención es este pequeño saltito de agua que tenemos aquí y que quiero colocar en el primer plano. Y como último, para cerrar un poco la composición, pues el riachuelo que hace un poco de curva y se pierde hacia arriba, hacia el bosque. Para tomar esta fotografía, pues simplemente, como veis, la cámara bien bajita, bien cerquita del arroyo para intentar tener ese saltito de agua en primer plano, lo más cerca posible, intentar resaltarlo mucho de esa manera. Y estoy utilizando un filtro de densidad neutra de 3 pasos, un filtro polarizador, por supuesto, para matar también los brillos de esa zona del agua, que quiero que tenga un poquito más de contraste y un poquito más de color. Y los parámetros que estoy empleando pues son un F11 para intentar tener la máxima profundidad de campo, intentar tenerlo bien todo dentro de foco, y además ese diafragma más cerradito pues me va a permitir también bajar un poquito más la velocidad para conseguir esa larga exposición y ese efecto seda en el agua que queda tan bien. Así que nada, voy a tomar esta fotografía, os la enseño y continuamos. Bueno, pues ahora voy a tomar una fotografía completamente distinta, una fotografía mucho más artística, mucho más creativa. Voy a hacer una fotografía de doble exposición. Para ello he encontrado este grupo de árboles, bueno, en realidad todo el bosque es un gran grupo de árboles, pero este pequeño grupo que está un poco más aislado me ha llamado la atención porque están colocados todos de forma bastante simétrica y semicircular, que creo que queda una composición muy bonita y muy simple, para hacer, como os digo, esta doble exposición. Para ello, la primera fotografía que voy a tomar es una fotografía completamente normal, con la cámara montada en el trípode, donde todos los elementos van a aparecer perfectamente enfocados y nítidos. Después voy a tomar una segunda fotografía, pero esta vez voy a cerrar el diafragma hasta F22 o así, para conseguir una velocidad de obturación mucho más baja, como de medio segundo o un segundo aproximadamente, y voy a tomar esta segunda fotografía, pero realizando un barrido vertical de arriba hacia abajo, para que la fotografía quede completamente movida en el sentido vertical. Después simplemente voy a coger estas dos fotografías y las voy a fusionar en Photoshop mediante jugando un poco con las opacidades de cada capa y seguramente también con los modos de fusión. Así que voy a tomar estas dos fotografías y os enseño el resultado.
Bueno, pues ahora me he desplazado siguiendo el cauce del río hacia abajo, y en esta zona, como veis, el río lleva mucho más caudal, por lo que las cascadas son mucho más visibles, son mucho más grandes, igual que las pozas, y me he encontrado concretamente con esta cascada tan fotogénica que, como veis, tiene una gran poza delante, y me ha llamado mucho la atención este gran árbol de aquí, con ese tronco tan sinuoso, con esas raíces que caen hacia el agua, con estas piedras de aquí, todo en forma de semicírculo rodeando parte de esta poza, de esta laguna, y que forman un auténtico marco natural para esta fotografía. Así que he colocado la cámara y voy a tomar esta fotografía. Como vengo haciendo casi siempre, estoy utilizando un filtro de densidad neutra para conseguir pues una velocidad de obturación lenta y conseguir ese efecto seda en el agua. También estoy utilizando, por supuesto, el filtro polarizador para matar los brillos, sobre todo de la parte de la cascada y de la parte de la laguna que está más cerca de la cascada. Pero aquí me voy a encontrar con un problema, y es la gran diferencia de luz que hay entre la zona de las sombras y la zona de la cascada, que primero es la parte que más color blanco tiene, y además le está dando el sol. Así que, bueno, pues para solucionar esto y para asegurarme de no tener ni sombras quemadas, ni altas luces quemadas, ni sombras empastadas, lo que voy a hacer simplemente pues es, como siempre, tomar dos fotografías. Una primera fotografía exponiendo a la parte de las altas luces y una segunda fotografía exponiendo a la parte de las sombras. Después, posteriormente, en Photoshop, pues como siempre voy a fusionar estas dos fotografías y voy a conseguir una fotografía, como digo, en la que tenga todo el rango dinámico. Así que voy a empezar a tomar esta fotografía. Ahora voy a tomar otra fotografía de este mismo lugar, pero he desplazado un poco la cámara hacia atrás y he cambiado el objetivo. Antes estaba utilizando un 17 milímetros y ahora voy a utilizar una distancia focal aproximada de 60 o 65 milímetros. Y esto es el consejo que os quiero dar en este momento, y es que muchas veces en fotografía de paisaje nos centramos demasiado en tomar fotografías utilizando siempre grandes angulares y nos olvidamos del resto de las distancias focales. En este caso, al utilizar una distancia focal mucho más larga, lo que voy a conseguir es eliminar algunos de los elementos que creo que distraen en la composición y centrarme solo en lo que realmente me interesa, que es ese primer plano que os he comentado y la cascada al fondo. Además, una distancia focal un poco más larga todavía nos va a comprimir un poco más la imagen, va a dar la sensación de que la cascada está un poco más cerca, y de esta manera la cascada, que es el protagonista principal de esta escena, va a ganar algo más de protagonismo. Así que recordad que en fotografía de paisaje no todo es fotografía con gran angular. Bueno, pues ahora, mientras bajaba para el río, me he estado fijando en el fuerte contraste de luz que se produce a esta hora del día entre las zonas iluminadas por el sol, donde incide el sol directamente, y las zonas que quedan en sombra, como por ejemplo la otra ladera del río, que ahora está completamente en sombra. Y se me ha ocurrido pues aprovechar de alguna manera ese alto contraste para intentar hacer alguna fotografía en clave baja. Lo que he pensado es que voy a coger una hoja de un árbol, como esta que vemos aquí, la voy a colocar de esta manera que el sol le esté dando por detrás, y a la vez voy a tener aquel fondo negro. Así que lo que voy a hacer es exponer de manera muy puntual a la hoja, olvidándome del fondo, y tomar una fotografía que va a ser prácticamente una fotografía macro. Para ello voy a utilizar este objetivo, el Tamron 70-180, que he estado cargando todo el día y que entre sus múltiples cualidades tiene una que en este caso nos va a venir muy bien, y es que este objetivo es prácticamente un macro o un semimacro. En su distancia focal más corta, en 70 milímetros, tiene una distancia de enfoque realmente pequeña que nos permite acercarnos mucho, captar mucho detalle
y, como digo, lo podemos usar prácticamente o casi como un objetivo macro. Y ahora sí, por fin, hemos llegado a la que es para mí una de mis localizaciones preferidas, esta parte del río. Esta parte del río reúne unas condiciones que para mí considero que forman una composición perfecta, una composición de manual. Por un lado tenemos en el centro la línea formada por el río que parte desde la parte baja de la imagen hasta el centro de la imagen. A ambos lados tenemos las dos líneas del valle, de la montaña, que bajan y van a interseccionar en el centro de la imagen con el río, y esas dos líneas a la vez están divididas por una gama cromática, la parte de abajo dominada por ese color marrón debido al follaje de las hojas, y la parte superior de ese color verde intenso por el follaje de las que tienen estos árboles en esta época del año. Como os digo, una localización que me encanta y que tiene muchísimas posibilidades. Esta en concreto que estamos viendo, sin duda, es mi favorita, yo os la voy a enseñar ahora para que veáis cómo queda esta fotografía, pero después me voy a ir moviendo, me voy a quedar un rato y voy a tomar varias fotografías que os iré mostrando también al final del vídeo, porque la verdad que es que el lugar lo merece y mucho. Así que os dejo y voy a ponerme enseguida a tomar estas fotografías antes de que se me vaya la luz del sol. Dos puntos importantes para tomar esta fotografía y que hacen de verdad que esta composición funcione es, primero, colocar la cámara en una posición bastante elevada para poder tener una visión de todos esos escalones que va formando el río desde abajo hacia arriba. Si colocáramos la cámara en una posición más baja, veríamos el primer escalón simplemente y los demás nos quedarían ocultos, con lo que esta composición para mí perdería toda su gracia. Y el segundo punto importante que yo tengo en cuenta aquí, desde el punto en el que yo estoy tomando la fotografía, es utilizar una distancia focal de entre 60 y 70 milímetros aproximadamente para incluir en esta composición única y exclusivamente aquellos elementos que de verdad son importantes para esta imagen, que para mí son el río con sus diferentes escalones, el árbol que tenemos a la derecha con esa forma tan sinuosa, la roca de la izquierda también en el primer plano, que nos va a ayudar a darle un poquito de profundidad a la imagen, y el fondo, el bosque iluminado por el sol. Creo que esos son los elementos claves y más simples para que esta composición funcione. Por cierto, en el vídeo anterior, en el último vídeo que subí, os enseñé cómo crear en Photoshop, en edición, esos rayos de sol que quedan muy bien y que se suelen producir a veces en bosques como estos. Pues bien, este lugar sería una foto perfecta donde incluir ese rayo de sol que os comento y que podéis ver en el vídeo anterior.
Bueno, y ahora ya sí o sí, esta va a ser la última foto del vídeo, para despedir el vídeo. Y es que mientras subía para el coche iba pensando en cómo despedir el vídeo, pero me he dado cuenta de que a pesar de que estamos en verano, todavía hay algunas setas por aquí, como esta que tenemos aquí, muy pequeñita, muy no sé qué especie es, la verdad, pero es bastante fotogénica y además está en un contraluz muy bonito. Así que aprovechando ese objetivo que os comentaba antes, ese Tamron 70-200 en su versión 70-180, perdón, en su versión 2, que como os he dicho tiene una distancia de enfoque muy pequeña, voy a intentar hacer un detalle de esta pequeña seta, una especie de paisaje macro o algo así, supongo, aprovechando pues lo que os digo, que está en ese contraluz, y el truco es que voy a utilizar la linterna del móvil para rellenarle un poquito las sombras. Así que voy a tomar esa foto y ahora os la enseñaré, pero aprovecho desde ya para despedirme, así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que hayáis aprendido algo o que por lo menos os sirva de inspiración, y si es así, pues os agradezco muchísimo que me deis un like, que me lo hagáis saber a través de algún comentario y que os suscribáis al canal, ya que eso me ayuda muchísimo y sobre todo me motiva y me anima a seguir creando contenido de este estilo. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.